Gracias por continuar con nosotros. Vamos a ir en este momento a escuchar la segunda parte de esta rueda de prensa, que lo reitero, es una rueda de prensa extensa, vale decirlo, cabe decirlo. Y bueno, esta rueda de prensa que diera a conocer el gobernador el rector de la Universidad de Guadalajara, deja en claro varias posturas que ellos tienen, que ellos proponían en un principio y que se han dejado de lado desde su punto de vista. Obviamente el gobernador tendrá, como lo hemos dicho en algunos otros casos, incluso como lo ha dicho ya el presidente de la República, tendrá algunos otros datos. Pero es importante escuchar a los especialistas, escuchar a la gente de la Universidad de Guadalajara. Lo dejo con esta segunda parte y regresamos para despedir este programa. Bueno, y un último dato que está ahí abajo. La Ciudad de México tiene 5,656 defunciones al día de hoy. Jalisco tiene 492. Son 5,164 vidas las que hemos salvado en Jalisco. 5,164 vidas que hemos salvado descoordinándonos y coordinándonos, tomando las mejores decisiones, poniendo la salud primero y la economía después, pero también preocupándonos por la economía. Si queremos seguir salvando vidas, tenemos que seguir tomando las mejores decisiones. Pasamos al que sigue. Ahí estamos comparados, para ser más gráficos, el mismo dato anterior, pero comparándonos con los 5 estados que más casos tienen. Y podemos ver cómo la diferencia es abismal, a pesar de que ya llevamos un mes que rompimos el aislamiento, los niveles todavía de lo bien portado que fuimos al inicio nos siguen haciendo un estado con muchísimo margen de maniobra, pero que no lo podemos jugar tan fácil. Pasamos al que sigue. Casos activos por 100,000 habitantes, podemos ver también cómo es el comportamiento. Esto está con datos federales, pero podemos ver cómo Jalisco sigue bien rankeado por todo lo que hemos hecho bien. Pasamos al que sigue. Y esto me parece muy importante. Hicimos un análisis semana por semana, porque hemos visto que con el análisis diario, los domingos son muy atípicos a los martes. Los sábados y domingos no hay captura de datos y eso hace parecer como que hay pocos casos, pero realmente es un tema, digamos, administrativo, burocrático. Y los lunes y martes vemos como repuntes muy altos. Entonces lo que hicimos fue consolidar por semanas para que haya de domingo a lunes una acumulación de casos y podemos hacer un análisis semana por semana. Entonces podemos ver cómo del 18 al 24 de mayo, que es cuando empezamos a romper los niveles de aislamiento del 60% en Jalisco, todavía teníamos 555 casos por semana. Eso representó en ese momento el 6% de los casos. O sea, la semana del 18 al 24 de mayo tuvimos 555 casos, el 6%. Y en defunciones acumuladas fueron 26, también significó el 6%. Pero ahí rompimos el aislamiento, ese aislamiento que iba a generar más contagios, iba a generar más defunciones a futuro. Y vemos cómo se reflejan 15 días después, porque si vemos ya la semana del 1 al 7 de junio, es cuando se empiezan a reflejar los casos y los fallecimientos, las defunciones del rompimiento del aislamiento del 18 de mayo. Y vemos cómo crecimos de 555 casos por semana a 1,712, y los defunciones de 26 a 98. Y nos brincamos hasta la semana anterior, del 15 al 21 de junio, como ya subimos a 2,315 casos por semana, eso es el 26% de los casos, y 126 defunciones, o sea, 27%. Pero en acumulado, para que nos demos una idea, desde marzo que empezó esta estrategia, tuvimos de marzo a mayo el 30% de los casos de contagios, y el 31% de las defunciones en todos esos meses. Si sumamos solo junio, y ese es el dato que está ahí, en junio, en solo las semanas que llevamos de junio, son 6,219 casos y 318 defunciones. O sea, en un solo mes, en 3 semanas de un mes, tuvimos el 70% de los contagios y el 69% de las muertes. Y podemos ver claramente cómo se reflejan porque se rompió el aislamiento del 18 al 24 de mayo. Y ese es el tamaño del crecimiento y el ritmo en el que estamos. Pasamos a la que sigue. Bueno, para clarificar todavía más esto. La primera columna, la casita azul, es los datos que presentamos desde hace meses. Si nos hubiéramos comportado con niveles de aislamiento del 60% desde el inicio de la pandemia, como lo hicimos hasta hoy,
Al 20 de junio, los pronósticos que habíamos dado y que fueron públicos es que hubiéramos llegado con 5,081 casos de COVID. El panorama calibrado, que es la columna rosita, es el 30% ya del panorama calibrado con los datos actuales. Eso, si ustedes ven la tablita que presentamos hace semanas, no va a coincidir el dato del 30%, porque ya el 30% que vemos aquí es el calibrado. La casita azul, el 60%, sí es las que presentamos desde el principio, la rosa ya es calibrado. Al calibrar la proyección matemática, nos dice que íbamos a llegar a 9,175 casos. En la realidad tuvimos 8,665. Entonces, nuevamente, la proyección matemática sigue muy cercana, una vez que ya calibramos el rompimiento del aislamiento, y eso nos da que si nos hubiéramos portado bien y hubiéramos seguido así, hubieran sido 5,081 contagios. Los casos reales, ya con los datos Radar Jalisco, que son los azules, son 8,665. O sea, tuvimos 3,584 casos que pudimos haber evitado. O sea, esos 3,584 casos son el diferencial del 60% de aislamiento al 30% de aislamiento, que es el que rompimos. Y el llamado es a regresar por lo menos a un 50% de aislamiento. Y ese será el esfuerzo de la universidad, y por eso al final les presentaremos una campaña, porque lo que queremos es seguir concientizando para regresar a por lo menos el 50% de aislamiento y dejar ese 10% que nos jugamos del 60 al 50 justo para la reactivación económica. Y la reactivación económica cabía en ese 10%, en bajar del 60 al 50, ¿no? Donde no cabe es cuando bajamos del 60 al 30. Ahí ya no dejamos margen para la reactivación económica. Pasamos a la que sigue. Bueno, aquí podemos ver ese mismo dato y con una poquita proyección hacia el futuro. La línea roja es la proyección que se tiene ya con los datos actualizados. Si seguimos con un panorama de 30% de aislamiento, podemos llegar a 15,572 casos. Si nos hubiéramos comportado desde el principio con aislamientos del 60, hubiéramos llegado al final de mes con 8,526. Y la línea azul son los casos reales. Entonces podemos ver cómo vamos, a partir del 17 de junio empezamos a tener una baja del comportamiento del aislamiento al 30%. Entonces hemos mejorado un poquito, o sea, lo que la línea azul nos dice que estamos un poquito mejor que el 30%, porque nos estamos alejando un poquito del 15,572, digamos, pero pues, estamos muy lejos del 8,526, que era el escenario óptimo en Jalisco. Entonces, son 7,046 casos los que podemos evitar o los que pudimos haber evitado a final de mes. Ya es imposible llegar al 8,526 porque ya no tuvimos muchos días aislamientos del 60%. Ya nunca vamos a poder llegar al 8,526. Pero lo cierto es que entre más cercanos estemos a la línea verde, es que nos estamos portando mejor. Hay que alejarnos del 15,572 y hay 7,046 casos que pudimos haber evitado a final de mes. Es la misma lógica, pero ahora con defunciones. Entonces podemos ver cómo al 20 de junio, en la proyección, hubiéramos podido haber llegado con 275 fallecimientos. El panorama calibrado, nuestra proyección matemática, es que al 20 de junio íbamos a llegar con 497 y las defunciones reales es que fue 441. Entonces esto nos vuelve a validar que mejoramos, porque esto está calibrado al 30%. Quiere decir que sí hemos mejorado el aislamiento del 30%, debemos estar por encima ya de eso. Por eso hay una mejora de 56 casos en lo que calibramos contra las defunciones reales, pero aún así son 166 defunciones que pudimos haber evitado. Digamos que esas 166 defunciones sí ya son por no haber respetado el aislamiento. Pasamos al que sigue. Lo mismo, la lógica anterior, pero con el dato de defunciones. Entonces, al 30 de junio hay 382 defunciones que pudimos haber evitado. O sea, si seguimos con niveles de aislamiento del 30%, hubiéramos llegado con 844 casos a fin de mes. Afortunadamente, en defunciones, como ven, la línea azul, que son los reales, se está alejando cada vez más de la roja, y eso nos da muchísimo gusto. Entre más se acerque la línea azul a la línea verde, pues es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Ese es el reto que tenemos, acercarnos más
hacia la línea verde, y bueno, pues esto nos habla de que podemos llegar a fin de mes con un escenario mucho mejor que el de 844, y eso dice que mejoramos el aislamiento, que ya no estamos en el 30%, sino que sí ha habido un cierto grado de conciencia. Pasamos a la que sigue. Y bueno, un poquito para dejarles proyecciones con el modelo ya calibrado. Como les decía, esto se calibró al 12 de junio, o sea, el 12 de junio se hizo un corte ya de la realidad con los casos reales y con los datos de Radar Jalisco. Esto ya está calibrado no con los datos federales, sino con todos los datos de Radar Jalisco, que nos reporta muchísimo más casos positivos que el modelo Centinela federal. Y bueno, pues podemos ir viendo cómo el 1 de junio el modelo se puede ir calculando, y hasta el 28 de agosto. Entonces, si vemos al 15 de junio, que es el último corte, podremos hacer otro el 30 de junio. El 15 de junio, la previsión era 6.980 contagios, de 6.980 a 7.370, y tuvimos 6.814 casos reales. Entonces, más o menos salió muy cercano. Y en defunciones 378, y las reales fueron 348. Afortunadamente fueron por debajo de la proyección. De seguir así, el 28 de agosto podríamos estar pensando en el escenario de 113.320 contagios y 6.210 defunciones. Entonces, digamos que ahorita el reto que tenemos los jaliscienses es pasar de 348 fallecimientos, que son las defunciones reales, a evitar que sean 6.210. O sea, tenemos que acercarnos más a una proyección de salvar vidas, de tener menos. No podemos llegar con 6.210 defunciones al 28 de agosto. Pero en caso de seguir con niveles de aislamiento del 30%, pues el panorama es cerca de 5.900 fallecimientos que podemos salvar si empezamos a actuar desde hoy, si tomamos las mejores decisiones desde hoy. Pasamos a la que sigue. Y bueno, ¿qué es lo que puede hacer la universidad? Sin duda, nosotros lo único que tenemos es nuestra palabra, lo único que tenemos es nuestra opinión, nuestro intelecto, nuestras instalaciones que hemos puesto al servicio del Estado, pero sin duda sabemos que nosotros no tomamos las decisiones, simplemente opinamos para que las decisiones sean lo que nosotros creemos que es lo mejor posible. Pero parte de lo que sí podemos hacer es seguir difundiendo cómo cuidarnos la población. Entonces, habíamos anunciado que la universidad iba a hacer una campaña muy fuerte de difusión de cómo cuidarnos. Ante esta realidad inevitable, donde reconocemos que México tiene que reabrir su economía en el momento que no es ideal, reconociendo esa parte, pues el aporte que quiere hacer la universidad es una gran campaña de cómo cuidarnos. Si puedes, quédate en casa, pero si tienes que salir porque tienes que llevar el alimento a tus hijos, creemos que debes de salir, pero debes de salir cuidándote. Y esta campaña, lo que intentamos, y está en la Gaceta, y está el sitio web, www.gaceta.dg.mx/cuídate. Vamos a estar subiendo todos los manuales de una manera muy simple, muy sencilla, con un lenguaje muy coloquial para que sea entendible por toda la población, de cómo cuidarnos. Ante esto, creo que si tenemos que salir, hay que hacerlo de la mejor manera. Entonces, pasamos a la que sigue. Tenemos Cuídate en Casa, que es toda una campaña que estaremos haciendo, y ahorita tenemos 3 guías de Cuídate en Casa, ¿no? Medidas preventivas, una guía para convivir con un paciente COVID, una guía de cómo alimentarte o cómo alimentar a una persona con COVID, y seguiremos subiendo guías, es Cuídate en Casa. Si no le vamos a poder dar servicio en el club de la universidad a todos los casos positivos, pero lo que sí podemos es los que no pueden aislarse en su casa, recibirlos en el club del UDG, como lo empezaremos a hacer a partir del próximo lunes, pero los que se tengan que aislar en su casa, darles una guía de cómo aislarse. Entonces, el 70% de los contagios se dan en casa, y tenemos que cuidar que quien se quede en casa a pasar su aislamiento lo haga de la mejor manera para evitar el contagio de sus familiares. El que sigue. En el transporte, medidas preventivas de cómo cuidarnos en el transporte nos parece clave. Reducir el riesgo en el transporte público masivo, que es el que puede generar mucho contagio. Pasamos a la que sigue. En el trabajo, si ya eres de las personas que tiene que salir a trabajar, pues también hay muchos protocolos que pueden evitar la propagación del virus en las unidades laborales. Pasamos a la que sigue. En el hospital,
¿no? Es otra guía, medidas y recomendaciones para el personal de salud en la prevención del COVID, una guía para todo el personal médico. Pasamos a la que sigue. Y bueno, cuídate si tienes COVID, recomendaciones para quien sale positivo, ¿no? Cómo cuidarse. Pasamos a la que sigue. Entonces son ejemplos de todas las guías que se están desarrollando y habrá muchas más. Se estarán montando en la página web y haremos una fuerte campaña de comunicación. Creemos que efectivamente en una fase de responsabilidad individual, la universidad entiende como su responsabilidad individual decir siempre lo que es académicamente honesto. Esa es la responsabilidad individual que tiene la UDG el día de hoy, y independientemente de que se comparta o no la opinión de la universidad, lo correcto es decir lo que creemos, lo que académicamente es lo que los datos científicos y la evidencia nos dice, y actuaremos siempre con esa responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad individual, y les dejamos un video que les queremos compartir como inicio de esta campaña, y habrá muchos más. Muchas gracias. La Sala de Situación en Salud de la UDG reporta que en las últimas semanas en Jalisco hemos aumentado considerablemente los niveles de movilidad, lo que ha provocado un alto incremento en los casos de COVID-19. Tan solo del 1 al 21 de junio se presentaron más contagios que en los últimos 3 meses, acumulando el 70% de los casos y el 69% de las defunciones totales. Debemos seguirnos cuidando. Al inicio de esta pandemia, la población ayudó quedándose en casa, logrando un nivel de aislamiento del 60%. Si se hubiera mantenido esa tendencia, al 30 de julio habría una proyección de 34.159 casos y 1.845 defunciones. Hoy estamos a un 30% de aislamiento, y si seguimos con esta tendencia, al 30 de julio alcanzaríamos más de 64.000 contagios y las defunciones podrían duplicarse, llegando a 3.525. Para permitir que las personas que más lo necesitan puedan salir a trabajar o realizar actividades esenciales, es necesario que quienes estén en posibilidad de hacerlo se queden en casa. Desde la UDG seguiremos poniendo a tu disposición información y servicios que ayuden a enfrentar esta pandemia. Recuerda que si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Por favor, quédate en casa. Universidad de Guadalajara. Bueno, pues ahí tiene la información. Escuchamos al gobernador del estado, escuchamos también algunas palabras de la gente de la Universidad de Guadalajara, que debemos de tomar en cuenta las dos. Nosotros estamos haciendo nuestra parte, creo que la población está haciendo también cada uno de ellos la parte que les toca, y esto pues traerá los resultados que tenga que traer, siempre y cuando seamos de manera responsables y sobre todo cuidemos las medidas de sanidad que debemos de tener en cada uno de los lugares donde nos desenvolvemos. Eso es, al final de cuentas, lo más importante. La próxima semana, aprovechando que acabamos de ver la entrevista con el rector de la Universidad de Guadalajara, vamos a tener ya en el estudio, ya no un programa grabado como lo estamos haciendo el día de hoy, ya en el estudio, al director de la Preparatoria Regional de Villa Corona y su módulo en Acatlán de Juárez. Hay algunas modificaciones para el tema de las fechas de exámenes. Estas serán el 10, 12 y 14 de agosto respectivamente. 10 de agosto, licenciaturas. 12 de agosto, zonas metropolitanas o preparatorias de la zona metropolitana. Y 14 de agosto, las preparatorias regionales. Pero hay una modificación. Hay algunas escuelas preparatorias que, por la capacidad que tienen de aceptación de personas, o de alumnos, mejor dicho, no van a hacer examen, pero tendrán o se tendrá que cumplir con algunos requisitos específicos para que puedan acceder o puedan tener su lugar reservado en estas preparatorias. La próxima semana, reitero, vamos a platicar con estos maestros, con este director, para que nos pueda dar alguna información diferente o que nos pueda actualizar, mejor dicho, la información con respecto a este proceso. Es importante que usted esté al pendiente, que escuche toda la información. Estamos prácticamente a un mes. La próxima semana estaremos a 4 de julio. Entonces es una semana de antelación para conocer el proceso, el procedimiento, cuáles escuelas preparatorias pueden, cuáles módulos incluso pueden no tener exámenes, pero esos detalles los sabremos la próxima semana. Entonces lo invito a que la próxima semana nos sintonicen punto a las 10 de la mañana en Canal 21 y podamos escuchar esta información. Preguntar, como siempre lo he dicho, preguntar cualquiera de las dudas que pueda tener usted
como padre de familia, incluso como alumno, y si quiere mandarnos un mensaje el próximo domingo que tendremos aquí a las autoridades de la Preparatoria Regional de Villa Corona y su módulo en Acatlán de Juárez, que pueda mandarnos alguna pregunta para conocer o para dar respuesta inmediata. Entonces, reitero, la próxima semana, aquí en el estudio, el director de la Preparatoria Regional de Villa Corona y su módulo en Zacualco de Torres para conocer todos los detalles de esa modificación de fechas y quizás en alguno de los dos puntos, módulo Villa Corona o Preparatoria Regional de Villa Corona, se puede dar, si las condiciones lo permiten, ¿sí?, el que no se apliquen los exámenes a los alumnos de nuevo ingreso, pero también recordemos que este examen tiene dos fines. Primero, el que se sepa qué nivel traen los alumnos de la secundaria a la preparatoria, y segundo, el que puedan tener un lugar asegurado en uno de los módulos, tanto el módulo de Acatlán como la preparatoria regional. Si este examen se elimina, ¿qué examen o cómo ellos medirían las condiciones en las que llegan los alumnos de nivel secundaria a este nivel preparatorio? Entonces, de eso y más vamos a platicar, pero la próxima semana, el próximo domingo 4 de julio, aquí en el estudio de Canal 21, ya retomaremos la actividad. No será un programa grabado, como reitero, lo estamos haciendo el día de hoy, y estaremos en el estudio de Edición 21. Pues con esta información me despido a nombre de toda la gente que forma Grupo Informativo 21 y Canal 21. Soy su servidor y amigo Alejandro Los Santos y nos vemos el próximo domingo.